damos inicio. De verdad es un verdadero gusto estar iniciando este seminario interinstitucional de la enseñanza y aprendizaje de la matemática. El Departamento de Ciencias Exactas y Metodologías del Centro Universitario del Sur se engalana esta tarde con su presencia y de verdad nos da mucho. Está con nosotros la maestra Mariana Elizabeth Domínguez Cobian, secretaria administrativa, con la representación del doctor Dante Jaime Aro Reyes, director de nuestro centro universitario. Muchas gracias, Gracias, maestra. Muy Mariana. buenas tardes para todas y todos. Gracias. Está el doctor Enrique Alejandro Rodríguez Villanueva, director del CEBETIS 226. Muchas gracias, doctor. Y la doctora Elierminia Valdés Miramontes, directora de la División de Ciencias Exactas, Naturales y Tecnológicas del Centro Universitario del Sur. Muchas gracias, doctora Elia, por su apoyo. Un honor, muchas gracias. Sí. Como miembro del comité organizador e impulsor de este seminario, está el maestro Eliseo Santoyo Telles, profesor del CEBETIS 226 y del Centro Universitario del Sur. Buena tarde para todos, gracias por su asistencia. Buenas tardes. Y nuestro conferencista de esta tarde, el maestro Alonso Castillo Pérez, académico del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias, maestro, por aceptar esta invitación y por impulsar este tipo de actividades. Pues gracias a ti, Leti. Tú sabes que yo nomás te acompaño porque yo no impulso nada. Gracias. Están con nosotros presidentes de academia, profesores de diferentes planteles educativos, de diferentes partes del estado. Muchísimas gracias a todos y sean todos bienvenidos. Para dar inicio, pido al maestro Eliseo Santoyo tome el uso de la palabra para exponer los motivos de este seminario. Gracias, doctora, otra vez gracias a todos. Y quisiera iniciar con algo que preguntaba a mis alumnos exolímpicos de matemáticas, campeones de oro nacional y que ahorita están ya en el extranjero. Estábamos reunidos y yo les preguntaba a ellos si alguna vez habían sentido la sensación de fracaso en el aprendizaje de la matemática. Sin excepción, todos me dijeron que todos habían sentido casi de continuo esa sensación de fracaso. Y lo digo porque yo creo que la mayoría de los profesores de matemáticas hemos sentido esa sensación de fracaso, de frustración en la enseñanza y el aprendizaje de la matemática. Yo podría decir que ahorita pues la enseñanza de la matemática tiene como muchos desafíos derivados de los cambios sociales, tecnológicos, culturales. Yo estimaría que esos desafíos han estado presentes cotidianamente. Ahora pareciera que tenemos pues más dificultades con este tipo de situaciones. Entonces, ahora tenemos la irrupción de la inteligencia artificial, plataformas de aprendizaje adaptativo, entornos digitales de simulación, y todo esto va redefiniendo pues nuestras prácticas en el aula y nos va exigiendo nuevas competencias. Y bueno, todo esto tratando también, o con este desafío también de no perder el sentido humano y ético y crítico de la educación. Platicamos con el doctor Alonso los resultados de las evaluaciones internacionales, como el de PISA 2025, que subrayan la necesidad de fortalecer las competencias matemáticas, en particular, pues, desde un enfoque que promueva el razonamiento, no la memorización, y la resolución de problemas a partir de la argumentación. Y todo esto contextualizados con fenómenos, pues, del mundo real, de los muchachos, ¿verdad? Para que le encuentren, pues, sentido y que partamos de algo significativo y siempre
procurando pues que sea atractivo para ellos. Entonces, tendremos que formar el pensamiento lógico, creativo y reflexivo con los muchachos. Tenemos otros desafíos, ¿no? Como la inclusión, la inclusión educativa y la equidad de género. Ahora tenemos olimpiadas para mujeres, o sea, ya no son olimpiadas en general, tenemos olimpiadas específicamente para mujeres para promover la inclusión o la participación de más mujeres en la ciencia, pues. Entonces, ahora tenemos también un diseño universal para el aprendizaje junto con educación socioemocional, y todo esto pues nos aporta marcos para atender la diversidad y fomentar la participación de todos los estudiantes. Una arista más que yo quisiera no dejar de lado sería el asunto de la dramática deserción. En bachillerato, el INEGI reporta 14%, pero en este año, en este ciclo escolar 24-25, reportan 994,000 alumnos que desertaron de bachillerato. Y luego esta realidad empieza a permear también pues para nivel profesional. Y no lo diría si no estuviera aquí también presente el asunto de la reprobación y en particular en matemáticas. Entonces, pues ante esta realidad, este seminario interinstitucional sobre la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas lo hemos concebido como un espacio de reflexión, intercambio y formación docente, buscando integrar las dimensiones didácticas, tecnológicas, cognitivas y sociales del aprendizaje matemático a través de conferencias, de paneles, de charlas y de ese intercambio, pues de intercambio. Yo le decía a la doctora Rujano que de repente cuando siento ese sentimiento de frustración o de fracaso, ¿verdad? Pero cuando lo externo y lo platico con otros compañeros, profesores de matemáticas, al menos digo, no estoy solo, o sea, no soy el único en este trance, pues. En resumen, el evento pretende contribuir a la formación y fortalecimiento de comunidades docentes. Sabemos que el sur de Jalisco tiene una tradición cultural, pero también una tradición de científicos, de gente muy estudiosa. Entonces quisiéramos armar una comunidad fuerte, pues ya no digo el sur de Jalisco, todo Jalisco. Yo pienso, ¿no? Hace poco hablaba con el subsecretario de Educación Media, que por qué mandan a los muchachos a Singapur. ¿A poco Jalisco no tiene más calidad académica, ¿no? En términos de matemáticas? Y créanme que sí la tiene. Entonces, pues tal vez no sé qué tantas cosas puedan salir de este seminario, pero buscamos un fortalecimiento de comunidades docentes comprometidas con la mejora continua, con la innovación educativa, con el desarrollo de habilidades que ayuden al docente en la elaboración de situaciones de aprendizaje que promuevan en los estudiantes el aprendizaje de la matemática con sentido, con placer y con propósito. Y bueno, cedo la palabra a usted otra vez, doctora Marta Leticia. Gracias, maestro Eliseo. A continuación, solicitamos a la maestra Mariana Elizabeth Domínguez Cobian nos dirija su mensaje y nos haga el favor de inaugurar este seminario. Muchas gracias, maestra. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes, distinguidas personalidades que nos acompañan. Doctor Enrique Rodríguez Villanueva, director de CEBETIS, doctora Herminia Valdés Miramontes, directora de la División de Ciencias Exactas, Naturales y Tecnológicas, doctora Marta Leticia Lujano Silva, jefa del Departamento de Ciencias Exactas y Metodologías, maestra Patricia Mendoza Sánchez, jefa del Departamento de Ciencias Computacionales e Innovación Tecnológica, maestro Eliseo Santoyo Telles, profesor del Centro Universitario, maestro Alonso Castillo, nuestro profesor invitado, ponente, muchas gracias. Profesoras, profesores, estudiantes y personal que hoy nos acompañan. A nombre del doctor Dante Jaime Aro Reyes, rector del Centro Universitario del Sur, me permito darles la más cordial de las bienvenidas. Hoy pues nos reúne un importante tema y que tiene bastante relevancia en la formación integral de los seres humanos y para el progreso de nuestras sociedades. Sin duda la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas pues es un tema bastante relevante. Las matemáticas, lejos de ser un conjunto de números y de fórmulas, constituyen un lenguaje universal que nos permite comprender, analizar y transformar el mundo que habitamos.
Sin embargo, enseñar y aprender matemáticas hoy representa un desafío que exige reflexión, innovación y compromiso, como bien lo decía el maestro Liceo. Durante décadas, la enseñanza de las matemáticas ha estado marcada por enfoques tradicionales centrados en la memorización de procedimientos, la repetición mecánica y la búsqueda de resultados correctos. No obstante, el escenario educativo contemporáneo nos invita a repensar esta práctica. Vivimos ahora en un mundo en constante cambio, atravesado por la tecnología, la inteligencia artificial y la globalización del conocimiento. En este nuevo contexto, la educación matemática debe asumir el reto de formar mentes creativas, capaces de aplicar el pensamiento lógico para problemas reales. En este escenario es ineludible hablar de la transformación del rol que tiene el estudiante y el docente. El profesor ya no es la única fuente de conocimiento, sino se convierte en un guía para el aprendizaje, que plantea retos y fomenta la curiosidad. Por su parte, los estudiantes deberían de dejar de ser receptores pasivos para convertirse en protagonistas de su propio proceso de aprendizaje. El uso de las metodologías activas pues ha cobrado mucha importancia. El aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje colaborativo, el uso de proyectos interdisciplinarios permiten vincular la matemática con la vida cotidiana. Cuando los estudiantes observan que las matemáticas sirven para analizar diferentes fenómenos, incluso para explicar fenómenos de la naturaleza, su percepción cambia. Las matemáticas dejan de ser abstractas y se convierten en una herramienta útil y apasionante. La incorporación de la tecnología representa toda una oportunidad, pero también sin duda un importante reto. Las herramientas digitales ya mencionadas por el maestro Eliseo pues ofrecen nuevas formas de presentar los conceptos matemáticos. Sin embargo, es importante no solo usar la tecnología, sino integrarla con un propósito pedagógico, pues la tecnología debe apoyar la comprensión conceptual, no sustituirla. Enseñar y aprender matemáticas en el mundo actual no se trata de solo transmitir conocimientos, sino de formar mentes capaces de pensar, analizar y crear. La tarea docente implica entonces un compromiso doble: analizar nuestras prácticas y renovar nuestras formas de enseñar. Debemos seguir aprendiendo, innovando y adaptándonos en nuestra labor educativa para abrir caminos, inspirar mentes y demostrar que detrás de cada número hay una historia, una idea y una posibilidad infinita de generación de conocimiento. Y bueno, siendo las 6:13 de este día 17 de octubre de 2025, me permito dar por inaugurado el Seminario Interinstitucional sobre la Enseñanza y Aprendizaje de la Matemática. Agradezco enormemente su atención y deseo que los trabajos de este seminario sean bastante fructíferos y muy interesantes. Al comité organizador, nuestro agradecimiento y sobre todo nuestra felicitación por generar la oportunidad de estos importantes espacios de reflexión. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Mariana. Muchas gracias a nuestras autoridades por todo el respaldo que nos dan en estas actividades. Voy a dar paso a nuestra conferencia de esta tarde. Repensar la enseñanza de las matemáticas de la repetición a la creación, por el maestro Alonso Castillo Pérez. El maestro Alonso Castillo Pérez es ingeniero en comunicaciones y electrónica por la Universidad de Guadalajara. Obtuvo el grado de maestro en ingeniería eléctrica en la misma institución. Inició a dar clases en 1970 en una escuela primaria federal. En 1972, mientras cursaba el cuarto semestre de ingeniería, empezó a impartir clases de cálculo diferencial e integral, ecuaciones diferenciales y métodos numéricos con programación en Fortran 4 en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Guadalajara. En 1975 ingresó a la Comisión Federal de Electricidad, División Jalisco, como jefe de estudios.
Ese mismo año comenzó a dar clases en la Normal Superior de Jalisco, recién creada entonces. Era el tiempo de la reforma educativa impulsada por el gobierno de Luis Echeverría bajo la orientación de la OCDE. En 1980 se formó la Facultad de Ciencias de la Universidad de Guadalajara y empezó también a dar clases ahí. A pesar de las carencias materiales y académicas de la nueva facultad, pudo apreciar la belleza de las definiciones, de las generalizaciones, de la inteligencia de una acotación, de lo fascinante de la filosofía y la historia de la matemática. En 1985 comprendió que la docencia en matemáticas debía encontrar un equilibrio entre el algoritmo, las ideas y la capacidad de describir el mundo con matemáticas. Con el nuevo siglo se interesó en la neurodidáctica. Gracias, maestro Alonso. Adelante. Muchas gracias, Leti. Pues quiero aprovechar antes de empezar para agradecer porque hay presencias aparte de los que ya saludé, que me emociona mucho que se hayan conectado. Por ejemplo, a la distinguida maestra Rebeca Salgado, muchas gracias. Hasta secretario académico de el Centro Universitario de los Lagos, Luis Javier, extraordinario doctor Luis Javier, tipo al que yo le agradezco tanto, 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 un hombre extraordinario, casi lo que él es capaz de hacer prácticamente es increíble. Necesitarían conocerlo. Y a César. Perdón, Camilo Carmona, que está por aquí, ¿te acuerdas? Leti era el oficial mayor o menor, todavía no, antes de que tú no estuvieras, y por ahí andaba también Celso. Pero muchas gracias, no sé si alguien más se me escape, después nos vemos. Estoy viendo que está el distinguidísimo doctor en matemáticas Alonso Castillo Ramírez, nivel 2 del ESNI, etcétera, ¿no? Muchas gracias, Alon, por estar aquí. Bueno, muy bien. Voy a empezar, ¿sí? Bueno, tengo que hacer un repaso muy breve sobre la pedagogía, porque tal cual me imaginé, ustedes esperan que hable de eso y de lo que no quiero hablar. Pero voy a tener que decir qué es lo que no quiero hablar, lo que no voy a mencionar y que me gustaría que este seminario se acotara lo más que pudiera en esos sentidos, ¿no? Quiero hacer un breve resumen para que esté claro que estoy considerando todos los aspectos didácticos y pedagógicos que están pendientes, ¿no? Bueno, un breve resumen. La pedagogía nace con Comenio, en un sentido en este famoso checo, extraordinario checoslovaco, democratizador. Recordemos que antes de esto, estamos hablando del siglo XVII. El siglo XVII, pues la educación pública no existía. La educación era para hacer curas, para clases privilegiadas, algo en algunos lugares, ¿no? Y entonces, pues la idea de Comenio, el creador, el padre de la pedagogía, conocido como el padre de la pedagogía, es que hay que enseñar todo a todos. Gran democratizador, incluyó a las mujeres, lo que nunca se había hecho, ahora está muy de moda, lo incluyó a los pobres, incluyó a los trabajadores, y habría que enseñar todo a todos. Y además hizo una didáctica, la didáctica magna, que tiene algunas recomendaciones buenas. Ahora sorprenderían que no hay que golpear a los niños, que hay que tratarlos con afecto, etcétera. Pero bueno, eso ahí está. El siglo siguiente, el siglo de las luces, el siglo educador por antonomasia, el siglo XVIII, el siglo educador de toda la historia de la humanidad. Claro, el siglo de las luces, ilustración o enciclopedismo por la obra de Diderot y de Alembert. Estos hombres se dieron cuenta que el conocimiento crecía y crecía y crecía y que ya no era posible enseñar todo a todos. El ideal del hombre renacentista, del sabio universal, se acababa. Ahora había que, nacen las asignaturas o lectures, como se llama en inglés, había que dosificar, que es hacer una selección de qué hay que enseñar. Entre paréntesis, creo que algunos diseños de programa educativo todavía no llegan a este nivel porque enseñan todo lo que se les ocurre. No hacen no hacen, como dijéramos, una curaduría. Hay que enseñarle todo a todos, pero no se puede enseñar a todos.
quedó esta ambición, pero yo creo que de todos modos el siglo de las luces nos queda este dominio del el deseo de una democratización de la educación. Bueno, eh, pues paradójicamente es el siglo ya lo había dicho, ¿no? Hay contribuciones muy importantes y la ciencia así crece, se crea esta nueva era en la que ahora nosotros pensamos que hay que trabajar todo el tiempo. El siglo XIX nos hereda el conductismo fundamentalmente con sus variantes, que los psicólogos enfatizan demasiado, el cognoscitivismo, que es una forma que nace también del conductismo, pero en el sentido contrario, es cuando los experimentos de Theodoric y de Skinner, la ley del efecto, etcétera, nos ponen a reflexionar sobre cómo aprende con experimentos, la psicología experimental con animales, y entonces la pedagogía cambia de cómo se enseña a cómo se aprende. Claro, todavía en el siglo XX, personas timoratas dicen enseñanza-aprendizaje, porque no pueden comprometerse con el aprendizaje, o por lo menos deberían de decir, hay que enseñar de manera que el alumno aprenda. Sin embargo, el siglo XX fue terrible para esto, ¿no? Porque en varias versiones del conductismo se fue desplazando al profesor de su importancia. El profesor solamente es mediador, es entre el conocimiento y la figura del profesor. Se fue volviendo un burócrata. El profesor ya no es el profesor, es un burócrata que es un mediador. Y entonces, lo que hay que hacer, llámenlo competencias, llámenlo, objetivos, es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que es difícil percibir que el conductismo todo el mundo lo entiende por el premio para que se dé la conducta y castigo para que no se dé, pero se les olvida cosas fundamentales. Por ejemplo, que una idea del conductismo es la yuxtaposición aditiva, es decir, el total se hace de pedacitos, de pequeñas conductas se hace el total. Eso se vio cuando las famosas competencias, un sistema que empezó por las grandes competencias globales, terminó en las competencias en cada clase. O sea, despedazando las competencias, vean la mentalidad conductista que tiene la persona que no sabe, la persona que aplica la educación por sentido común, que no tiene idea de cómo se hace el aprendizaje, que no tiene idea de cómo se aprende, que no conoce el cerebro. Lo único que se le ocurre es esa forma que ha impuesto la industria de conductista, de hacer arrear al otro a través de estímulos, a través de palmadas, a través de reforzamientos, en este caso a través de exámenes, y convertir todo el proceso educativo en exámenes. Y bueno, en el siglo XX se crearon muchos mitos. Por ejemplo, una cosa impresionante, muy impresionante, es el número de entradas que tiene Google hacia los estilos de aprendizaje. Un mito, porque hay millones de entradas cuando no hay ni un solo experimento que demuestre que eso existe y muchos que no existen. Creo que la Universidad de Guadalajara tiene 3 cuerpos académicos sobre estilos de aprendizaje. Bueno, hay muchos neuromitos, que el cerebro funciona nomás un pedazo, que etcétera. Cuando llega la web, la World Wide Web, en el 91, las cosas se cambian, porque resulta que el conocimiento ya no es el objetivo. El objetivo ahora es defenderse del conocimiento, porque el conocimiento cae a toneladas, es espurio, fragmentado, sesgado, y ahora el asunto no es el conocimiento, sino cómo resolver que eso es verdad, que eso es válido, cómo aplicarlo, cómo expresarlo. Cualquier adjetivo, pero el conocimiento ya no lo era. Perdón, la información ya no era sino el conocimiento. Con la inteligencia artificial tampoco el conocimiento es un objetivo, porque resulta que las máquinas aprenden y aprenden extraordinariamente. Este ha sido todavía un problema porque las personas empiezan esta es la década de los 20 del siglo XXI, la era de las inteligencias artificiales, pero las personas están en una transición en que aplican su conocimiento de Google para presentarle a ChatGPT, dime esto, o sea, es como si la inteligencia artificial pudiera contestar preguntas. Por ejemplo, si alguien le pregunta a ChatGPT, háblame sobre estilos de aprendizaje, pues hay millones de artículos en la red, pero nadie le quiere preguntar, nadie que quiere saber estilos de aprendizaje le pregunta, dime cuántos experimentos hay en contra de los estilos de aprendizaje.
¿Por qué? Porque la mentalidad es la que no se ha creado, ¿no? Formular preguntas significativas, evaluación crítica, colaboración, una serie de cosas. Y hay ahora las famosas pedagogías alternativas que estamos ignorando, ¿no? Por ejemplo, han surgido últimamente la de indagación, hay algunas. Pero la verdad de las cosas es que este es un problema, el problema de la enseñanza es un problema que tenemos en todas las áreas, no nomás en matemáticas, pero es en todas las áreas, pero fundamentalmente vale la pena detenerlo un poco en matemáticas antes de pensar que enseñamos, porque corremos el riesgo de encontrar extraordinarios métodos para enseñar cosas que no tienen importancia enseñar. Eso es una situación muy grave que deberíamos pensar. Ya podemos enseñar con toda la tecnología, gamificación que les encanta, divertido, chistoso, todo lo que sea. Todos los métodos, sin cuestionarnos lo fundamental que estamos enseñando. Porque pasamos de un discurso muy idealizado de lo que es la matemática a lo que enseñamos, que es totalmente distinto. La matemática tiene un paralelismo. Yo diría que habría varias formas, varias áreas en las cuales son fundamentales para que un individuo tenga herramientas para mirar el mundo. Sin duda alguna, una de las más importantes, aparte de la matemática, es la filosofía. Y está fuera de la currícula. ¿Cómo es que quedó? Hay un paralelismo. Esta es la lección que los profesores de matemáticas tenemos que aprender. La filosofía salió. Lo mismo diría para la literatura. Todavía no ha salido, pero no me voy a referir a la literatura porque no tengo tantas herramientas como para hablar de lo que pasó con la literatura, el arte, el baile o el deporte, que son cosas importantes en la formación de un individuo las ciencias experimentales. No quiero hablar de eso porque creo que tienen su propia lógica. Me voy a referir a dos cosas muy cercanas. Filosofía, que es el que ya consumó su fracaso total, y matemáticas, que está a punto de caer en el mismo vicio. ¿Quién mató a la filosofía? Los profesores de filosofía. Ellos traicionaron a la filosofía. Empezaron a enseñar historia de la filosofía. Empezaron a enseñar qué pensaba Aristóteles y qué pensaba Platón. Con la ilusión de que la filosofía libera, hace no sé cuántas cosas, pero ellos no se refieren a cuando un estudiante se cuestiona, por ejemplo, si es posible que alguien sea al mismo tiempo que sea altruista, pueda ser muy egoísta. Problemas filosóficos, es decir, la filosofía como una acción, como un intento de comprensión, como un esfuerzo de comprensión del mundo, del universo, no como una historia de lo que pensaron otros, no como qué pensó sobre la metafísica Aristóteles. En el siglo XX, sobre todo en el XXI, han resurgido grandes filósofos. Sin embargo, la filosofía no vuelve al aula en mucho tiempo. Está tan desprestigiada su enseñanza. Y en el mismo camino está la matemática. Yo voy a examinar por qué tal vez no sea tan pronto su caída. Porque en este momento lo que están haciendo los matemáticos en el mundo es extraordinariamente importante. Hay más preguntas, más respuestas que en toda la historia de la humanidad. Su utilidad es extraordinaria porque todo lo que vemos en la computación, todo el progreso que vemos, todo lo que vemos en la ciencia computacional, la inteligencia artificial, las redes tienen un fundamento en matemáticas. Están prestigiadísimas, pero eso, y además la matemática te hace, no, eso la verdad de las cosas es que no es lo que estamos enseñando. De lo que estamos enseñando, nada de eso cumple con las condiciones de lo que es la matemática. Ahora, el problema ya lo planteó Bourdieu. Este extraordinario sociólogo francés en el siglo XX ya planteó que dijo que la matemática era una cosa que se enseñaba en la escuela, sobre todo la escolar, era una cosa que se enseñaba en la escuela que tenía un carácter de prestigio, es decir, alumnos que podían aprender cosas que no les servían para nada, que no tenían ninguna utilidad y que casi nadie quería aprender. Entonces un alumno que sí fuera destacado en matemáticas podía dar cuenta de que era
bueno su currículum, aunque lo que hubiera aprendido no tuviera ninguna importancia con su papel que va a desempeñar. O sea, enseñar matemáticas como un asunto de meritocracia, eso ya pasó con la filosofía. Ya ocurrió que la filosofía era una cosa de prestigio, pero, pero la reacción se está dando. Cada vez más los estudiantes de educación obligatoria rechazan más la matemática, les importa menos las matemáticas. Y estamos creando un ambiente de élite donde decimos, no, es que la matemática es muy difícil, es que el que quiere saber matemática, no, tenemos que hacerla más facilita, pero jamás cuestionarnos qué es lo que estamos enseñando. ¿Realmente tiene sentido? ¿Realmente lo que se enseña en matemáticas hace personas más creativas, más ilustres, más razonadoras? ¿Les ayuda a mirar el mundo? Yo creo que habría que echarle un ojo para ver qué hacen los matemáticos, como para ver qué tan lejos estamos en lo que estamos haciendo en la escuela que allá. Nosotros en la escuela estamos haciendo, desde luego, una matemática repetitiva. Yo creo que la educación secundaria y preparatoria no creo que deje de enseñar ecuaciones cuadráticas. Y si saben que el 99% de las personas pueden vivir feliz, tener hijos y tener familia y hasta comprarse un buen coche sin haber resuelto una cuadrática en toda su vida, morirse sin haber resuelto una cuadrática, a nadie le importa eso. ¿A nadie le importa? Claro que le importa. Las nuevas generaciones se están dando cuenta de que no, de que por más que quiera el profesor, eso no le sirve para nada ni le llama. Ahora, el peor problema es que venimos de una época en donde el mercado, voy a poner un paralelo con la filosofía. La filosofía dice, no, es que la filosofía hace personas que, críticas que no le convienen al sistema, como si hubiera una conspiración. Eso no es verdad. Es verdad que hubo ciertas filosofías en sistemas, como dijéramos, totalitarios, eh, fascistas, que prohibieron algunas cosas, tanto de ciencia como de filosofía. Pero no ha sido el principal problema. El principal problema no ha sido ni la prohibición, ni es tanto. El principal problema ha sido el alejamiento, como si estas cosas no fueran para que pudieran comprender el mundo. El concepto de utilidad ha sido un fracaso. La matemática es útil. ¿Es útil para qué? No, es útil porque las redes de computadora, los sistemas de encriptación y los codificadores se hacen con matemáticas, pero no todos vamos a ser ingenieros en computación. La mayor parte de la gente no lo va a hacer. ¿Para qué les útil? Es que las matemáticas están en todos lados y luego ocurren ejemplos tan increíbles. Están cuando tú vas a la cuadra tan forzados, tan intrascendentes. La matemática es útil, pero es útil para otras cosas. Es útil, por ejemplo, para tener una forma de mirar el mundo. Bueno, yo quisiera acercarme un poco a qué es lo que yo he visto que hace un matemático. Bueno, reconoce patrones y busca estructuras. ¿Para qué sirve? Le da una manera de ver al mundo. Alguien ve los números triangulares, 1, 3, 6, 15. Y luego ve los números cuadrados, 1, 4, 9, 16, 25. Y un matemático se pregunta, ¿qué relación hay entre una cosa y otra? ¿Para qué lo hacen? No tenemos la menor idea para qué lo hace. Pero es muy interesante ver cómo efectivamente a alguien se le ocurre, observa, no está resolviendo ningún ejercicio, resuelve que los dos vecinos de los triangulares dan el 1 y el 3 dan el 4 de los cuadrados, el 3 y el 6 dan el 9 de los cuadrados, el 6 y el 10 dan el 16, etcétera. Esto que parece una pregunta que no sabes para qué sirve, resulta que es una manera es un trabajo que hacen los matemáticos. Y si que alguien quiere saber matemáticas, lo útil es aprender a hacer esto. Voy a poner otro. Los números primos. ¿Quién necesita saber cuántos números primos hay? Pero Euclides demostró, por un método muy elegante, que el número primos es infinito. Y dicen, ¿y eso para qué sirve? Pues yo no sé para qué sirva, pero ahorita es la base del sistema de encriptación de RSA, el más poderoso de las encriptaciones que tenemos, el indescifrable,
Bueno, todavía ni el cuántico lo alcanza, es con el que están las firmas electrónicas, está basado en los números primos. Y los números primos es una curiosidad, pero si no resolvemos ejercicios con números primos, no tienen importancia los números primos. Una de las cosas más bellas que se disfruta en la matemática, ¿cómo cosas intuitivas las pueden decir con tanta precisión? Y cómo las cosas que son difíciles para la deducción las hacen con tanta facilidad. Es decir, voy a decir cualquier cosa, el concepto de límite. El concepto de límite intuitivamente, cuando por la derecha y por la izquierda convergen hacia el mismo, pero ¿cómo se construye una definición de eso? O el concepto de independencia lineal. Dos vectores, dos características son linealmente independientes si uno no se deriva del otro, pero ¿eso cómo se calcula? Y viene, cada definición es una obra de arte, de precisión, de elegancia. Es tan inteligente. Cuando uno comprende una definición, cuando un joven comprende una definición matemática, tiene la sensación de estar en un terreno de tanta inteligencia. ¿Eso es útil o no? No está diseñando nada, no está ganando dinero. ¿Será útil que un joven se sienta tan contento de poder entender una definición matemática? De poder entender que la matemática forma parte de unas ciencias formales en donde los objetos son lo que su definición dice que son, y que al definirlos se hacen de tal manera que se puedan derivar conclusiones sin que haya contradicciones. Una cosa extraordinaria es los puentes que conducen entre dos cosas ajenas. Voy a poner un viejo ejemplo. Cuando Galileo Galilei, antes de Descartes, teníamos la geometría y la trigonometría. Las curvas eran curvas geométricas y los vectores eran flechas. Y un buen día llega la geometría analítica y dice, bueno, si los vectores en vez de andar por toda la casa, ponemos un sistema de referencias que se junten en el cero. Y en vez de hacer una geometría, una trigonometría tan compleja, podemos medir la distancia entre dos cosas simplemente restando sus coordenadas. Si ya no tenemos que usar ley de los senos, ley de los cosenos, etcétera, sino lo podemos hacer simplemente. Y si una circunferencia, en vez de tenerla solamente como una circunferencia dibujada en un terreno, como hacía los viejos griegos, y la tenemos con una ecuación, bueno, esas son curiosidades, pero esas curiosidades permiten que a una persona en su ojo le quiten la miopía y le quiten el astigmatismo, porque resulta que el cristalino está más grande y si encontramos la ecuación de la circunferencia, la máquina le hace una circunferencia perfecta que le quita el astigmatismo y del tamaño que vaya el foco a donde tiene que ir. Pero sin la ecuación no hubiéramos podido, con dibujito no hubiera podido decir la computadora hacer eso. Y tampoco hubiéramos podido pasar a la inteligencia artificial, porque si los vectores seguían siendo flechas en vez de puntos y de puntos de 2 y 3 coordenadas, puntos de 80,000 coordenadas, características, atributos, no habríamos tenido la inteligencia artificial. Eso es lo que hacen los matemáticos. ¿Es útil o no es útil? ¿En qué consiste la utilidad? Porque la utilidad, bueno, los límites, ponerle límites a las cosas. Saber hasta dónde una cosa funciona y hasta dónde hay que ponerle límites. ¿Cuáles son sus excepciones? Es una manera de mirar el mundo tan fuerte como debería ser la filosofía, como debería ser el arte, como debería ser la música. Son maneras de mirar el mundo. Que una persona tenga más maneras de mirar el mundo, ¿es útil o eso es idealizado? ¿Es realmente idealizado? ¿De qué se trata la educación básica? Se trata de decir que algo es muy prestigiado porque los matemáticos son muy prestigiados y pensar, vivir a sombra de la fama de ellos, enseñando, traicionando a la matemática, enterrándola poco a poco, enseñando cosas irrelevantes. Bueno, la matemática reconoce, es un lenguaje de estructuras, la matemática es un lenguaje de estructuras y como toda estructura, forma. Es un arte, reconoce
lo esencial de lo accidental. Realmente es útil platicar que los seres humanos, que los ciudadanos sean capaces de reconocer lo esencial de un tema en vez de lo suntuario, de lo accidental. ¿Cuántas veces uno ve que el problema social que tenemos es que con mucha facilidad nos llevan por las ramas y no hay el talento, el desarrollo para poder pensarse en lo esencial? Formular preguntas precisas en vez de preguntas vagas. Una pregunta precisa, una pregunta que te forma, que te da una formación de honestidad intelectual, porque eres capaz de preguntar por el solo hecho que no lo sabes y que eres capaz de precisarlo sin prejuicios, sin complejos, que es capaz de construir sistemas formales que estructuren una realidad de fondo, que es capaz de hacer deducciones lógicas, de generalizar, pero comprendiendo los límites, y de descubrir conexiones sobre lo inesperado. Creo, cuando pienso en este último punto y oigo a que la gente quiere ser inclusiva, pienso que si estudiaran matemáticas nunca habrían sido excluyentes, que tenemos que ser incluyentes porque somos muy excluyentes. Porque si una persona supiera, tuviera por hábito mental saber que hay conexiones inesperadas en terrenos aparentemente distintos, como tanto ha ocurrido, como pasa todos los días con la matemática, si se convirtiera en una función, sabría que la manera de embelezarse con las diferencias solamente sirve para encontrar las similitudes. Bueno, me parece que eso es algo útil y que el concepto de utilidad está entre lo que tenemos que revisar. Hay pilares algunos pilares en el pensamiento matemático. Explorar antes de explicar, preguntar sobre respuestas. Quien no es capaz de preguntar sobre una respuesta, los errores como una ventana, las conexiones sobre el aislamiento. Es decir, tenemos que, por no hacerlo, hay una serie de costos. Seguir enseñando lo que estamos enseñando tiene costos. Hay estudiantes que aman la matemática. Creo que son privilegiados porque han estado envueltos en algún ambiente que esto les ayuda. El reconocer patrones, la elegancia de una demostración, la satisfacción de resolver un problema genuino, nunca accede a ver en la cáscara del algoritmo y concluyen razonablemente que la matemática es aburrida, arbitraria e inútil. Aprender algoritmos es como querer aprender literatura. Y entonces el profesor de literatura lo que les enseña es el uso de la coma. Eso es lo que realmente hace que alguien ame la literatura. El aprender algoritmos que la computadora puede hacer, y como la computadora puede ser, no hay que usar la computadora, porque la puede hacer, y entonces si la computadora la hace, ¿qué hacemos nosotros? Caer en ese vacío. Creo que tiene mucho que ver con el muchacho que es autodidáctica o que tiene familia. Y hay una ciudadanía muy disminuida, porque esta manera, este complemento que da la matemática a la visión del mundo es muy importante. Como decía antes, Bourdieu, en el siglo pasado, dice que pues, no siempre había habido matemáticas en la currícula, pero hasta el siglo XIX se generalizó y se incorporó el álgebra, la geometría euclidiana y cosas de esas con respecto. Entonces, Pierre Bourdieu documentó que el sistema educativo francés decía, el dominio matemático como mecanismo de distinción social y selección meritocrática. En La nobleza del Estado, es un libro, La nobleza del Estado, Bourdieu dice, analiza las grandes escuelas francesas donde las matemáticas funcionan como filtro más poderoso para acceder a las élites administrativas y técnicas del país.
Se filtra, es un filtro, no es algo útil, pero es un filtro. Entonces, Bourdieu impone el concepto de capital cultural, es el autor del capital cultural, muy distinto del capital económico, pero como cualquier elemento cultural, se emplea para discriminar, excluir o apropiarse de una mayor cantidad de recursos o oportunidades que ofrece la sociedad. Un muchacho que le hacemos estudiar lo que estudia ahora, puede ser que lo que consiga es el mérito de que es capaz de soportar un curso de matemáticas y salir bien. Digamos, en algún otro, estoy hablando no de la profesión de matemáticos puros, ¿no? Entonces, Bourdieu dice que la utilidad práctica, que la matemática no tiene una utilidad práctica a la que se enseña, sino es una capacidad intelectual abstracta. Dice que los profesores de matemáticas ejercen una de las magistraturas sociales más poderosas de nuestra sociedad, que tiene el poder de condenar, usted es un idiota o nulo, o de consagrar, usted es un inteligente simbólicamente. No podemos seguir jalándole tanto al hilo, aprovechándonos del prestigio de la matemática, para nosotros seguir siendo los magistrados de la sociedad que condenan y que salvan a costa de. Insisto, yo creo que la matemática no va a caer tan pronto de la currícula si no se hace nada, porque tiene el prestigio de los matemáticos todavía vigente y sobre todo con una repercusión económica importante en la vida económica. La filosofía no la tenía solamente, y sin embargo, ¿qué nos ganamos con que tengamos grandes matemáticos y grandes filósofos si el que falla es el profesor? Cuando yo me he preguntado cómo es posible, a ver, pienso en Europa. Europa que está ahorita tan dispuesta para una nueva guerra. He platicado con personas a las que yo respetaba y admiraba mucho. Y hace un poco de tiempo me dice, estamos listos para ir a darle una lección a Putin, porque nos va a quitar las casas y este tipo no entiende más que de eso. Y tú dices, bueno, pero si pasaron por una guerra, todo el humanismo, todo el ame a su prójimo como a ti mismo, toda la filosofía, toda la capacidad de comprensión que está en los grandes filósofos, toda esta forma de pensamiento matemático que te hace, digo, entender, amar las diferencias para encontrar sus similitudes, todas estas cosas, ¿por qué la humanidad sigue muy primitiva? Es que hay que llevarla ahí. Es que no tiene valor por sí mismo el avance de la matemática ni de la ciencia si no hay un avance de la filosofía de los pueblos. Y tenemos que reconocer que cualquiera de los problemas de enseñanza ha fracasado a la luz del humanismo, a la luz de la paz social, a la luz de los grandes valores, ha fracasado. Pero, ¿qué es lo que está fracasando? ¿Son solo los métodos de enseñanza? ¿Podemos dedicarnos y seguir distraídos publicando artículos de cuál es la mejor tecnología educativa y cuál es la mejor, etcétera, cuando en realidad no nos atrevemos a cuestionar qué estamos enseñando? Por una razón, parece que hay varias cosas. Hay varias cosas que pueden ser, pero una que puedo yo decir de inmediato, porque lo vi en la reforma del 70 que me mencionó ahí en mi currículum, Leti. Estas revoluciones no se hacen desde arriba, y menos ahora. Ahora que los puestos políticos y de mando se han burocratizado. Esta reforma se hace desde abajo. El gran conflicto de la reforma de educativa de casi de todos, pero digamos, me estoy refiriendo ahorita a la de Echeverría, vino de la OCDE, impuso la teoría de conjuntos. Las competencias vinieron de la OCDE, se impusieron y se interpretaron como quien quiere y nadie protesta, porque resulta que todo mundo obedece a lo que viene desde arriba, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a salvar y a dedicarnos a ordenar, a prestigiar lo que estamos enseñando? Eso sería una pregunta. Bueno, ahí Jan Lavey también tiene una serie de estudios que cuestionan mucho
este rendimiento. Estas investigaciones que te pueden llevar a una mayor eficiencia. Tengo un mejor método para enseñar lo que tal vez nunca debió haber enseñado, lo que no tiene importancia enseñar, pero cada vez soy más eficiente, lo enseño con mayor credibilidad, ¿no? Bueno, ese es el tema entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que esperamos que pudiera pasar? Bueno, el, el cambio solamente puede venir desde abajo. Ya hay una resistencia estudiantil. Hay un síntoma de pérdida de legitimidad. Yo creo que se está viendo ya en algunos lugares. Podemos ver qué pasa en Argentina. En Argentina, donde los estudiantes ya tienen protestas, el 54% de los estudiantes de 15 años admitió que se distrae entre las clases con su propio celular. El 46% señaló que el foco. Bueno, lo que podemos hacer aquí es lo que hacen los profesores de primaria, que como su método es tan aburrido, les dan Ritalina a los niños. Lo que podemos es seguirles dando Ritalina a lo largo de toda la educación básica para que nos sigan soportando cuando son aburridísimas. Resolver algoritmos cuando es no tiene el gusto que puede tener filosofar, saber matemáticas, cantar, bailar, hacer deporte y no ir a ver unos que bailan, ir a ver unos que hacen deporte, el deporte hecho negocio, o podemos meter en un espacio una bola de matemáticos a ver si alguien cobra boletos por ir a ver qué están haciendo como en el fútbol. Creo que no, mientras no haya competencia y no hay guerra, no creo que vaya a funcionar. Entonces, el hecho de que la gente lo haga es muy distinto. Bueno, la resistencia estudiantil con la pérdida ya es un hecho que se está dando. La paradoja del éxito escolar sin aprendizaje, están llegando a tener títulos profesionales, sobre todo ahora que se ha puesto de moda que todo se hace con exámenes y exámenes, ¿cómo se llaman? Exámenes que son estandarizados y te mides contra el otro. Cualquier cosa menos disfrutar, menos el placer intelectual. Cualquier cosa menos una manera de mirar el mundo. Competir, sacar buenas calificaciones, que logra profesionistas con unos títulos y una ignorancia total. Bueno, hay una crisis de legitimidad en matemáticas. Lo primero que quiero decir es, este seminario que ahora se forma, podría intentar documentar si es verdad que existe una crisis de legitimidad en el aprendizaje de las matemáticas o no. Si podemos seguir pensando que si los alumnos no saben matemáticas y no quieren estudiar matemáticas es porque ellos son muy tontos o muy flojos o son de otra época o están mal diseñados, porque nosotros lo que estamos enseñando es muy bueno y no somos capaces de, con toda la honestidad y sencillez del mundo, plantearnos qué es lo que estamos haciendo, sobre todo lo que estoy diciendo yo ahorita. Porque no comparamos lo que enseñamos en la escuela y lo que hace un matemático. Porque lo que hace un matemático no resuelve algoritmos, ni resuelve ejercicios, ni resuelve cuadráticas, ni resuelve eso más que raramente. Lo que hace es otras cosas útiles para comprender el mundo, no para resolver ejercicios de libro. No necesariamente para ser ingeniero ni para hacer riqueza. Bueno, primero, ¿existe realmente una crisis de legitimidad? Tenemos que ir contra una transferencia cognitiva del mito pedagógico que hay muchas demostraciones de que no ocurre. Una persona que sabe matemáticas entonces resulta que es brillante, se ha demostrado que no, que fuera del contexto de lo que hace la matemática, la persona que hace matemáticas no necesariamente es mejor músico, ni mejor, no es cierto, actúa dentro de su espacio, sobre todo con las cosas que están diciendo. Entonces, esta idealización de que se transfiere lo que se logra en matemáticas, se transfiere a que uno es mejor en todo, es la parte que decía Bourdieu. Bueno, la cultura educativa compara los algoritmos contra el pensamiento estructural. Nosotros en México estamos totalmente derrotados en la prueba de PISA. Por una cosa muy simple. La prueba de PISA pregunta planteamiento de problemas y en México enseñamos resolución de ejercicios.
Entonces, mejor nos vamos a salir, como están haciendo ya algunos países. Somos globales, pero de repente cuando nos conviene no somos globales, porque el algoritmo, hay una cosa con el algoritmo. Yo quisiera recordar aquí el asunto de lo que nos enseña Alan Turing. Cuando Hilbert, en su famosa conferencia de 1900, propone que debe haber un algoritmo, a lo mejor hay un algoritmo universal para resolver todos los ejercicios de matemáticas, Hilbert toma el tema. Y si bien desilusiona, perdón, Turing, si bien desilusiona a Hilbert y le dice que no existe tal cosa, sí le dice que existe para muchas cosas y hace la famosa máquina de Turing. Y la máquina de Turing sirve para resolver todo lo que ahora sabemos que resuelve la computadora. Integrales, derivadas. Bueno, pero decir que sirve, el algoritmo de Turing no hace otra cosa desde mi punto de vista que demostrar que son cosas memorísticas, porque la máquina de Turing consiste en decir, yo tengo una memoria en la cual tengo la secuencia de los pasos y los ejecuto. Y si tengo la memoria, ahora a ver, hay personas que nos costaba trabajo entender eso, sobre todo cuando hacíamos algoritmos. Cuando yo hacía integrales y no había computadoras, yo quería pensar que me estaba inspirando, hasta veías el cielo y el techo para que te llegara la expresión. No, es como un poema que está tan bien estructurado que te va fluyendo conforme lo vas diciendo. El ejercicio de la ecuación diferencial del integral va fluyendo porque está muy bien estructurada y se integra en tus emociones, en tus sentimientos, pero no deja de ser una máquina de Turing. El fenómeno lo tenemos, yo lo puedo comprobar en CUSEI y se los paso al que lo quiera saber hacer. En CUSEI existen muchos estudiantes que saben derivar, pero no saben lo que es la derivada. Saben integrar, pero no saben lo que es la integral. No tienen idea de la belleza de lo instantáneo contra lo acumulado. Esa forma tan simple del antiguo cálculo, de la relación que hay en el teorema fundamental del cálculo integral entre lo que es un instante y lo que se va acumulando. No, pero saben derivar. Para eso hay que ocultarles la computadora, porque la computadora también sabe derivar. Pero en ese momento, los dos están haciendo el mismo trabajo. La computadora deriva sin entender lo que hace y el estudiante deriva sin entender lo que hace. Son muy comparables. Bueno, la computación es una paradoja, porque hay el peligro de que, de que vayamos a pasar de, en vez de enseñar matemáticas, enseñar algoritmos, a en vez de enseñar matemáticas, enseñar software de computadora. Y entonces ya resolvemos los ejercicios. Eso suele pasar porque en el fondo la mentalidad no cambia. Cree que cambia cuando sigue donde mismo, sigue resolviendo ejercicios y cree que por meter la computadora ya tiene mecanismos muy modernos. Bueno, es absurdo que no la tenga. Es absurdo que no la use, que use el tiempo en hacer las cosas a mano cuando puede dedicar el tiempo a cosas más importantes y utilizarse como recurso. Pero claro que se corre. Una de las objeciones es el hecho de que se puedan usar. Bueno, otra objeción que tienen los profesores muy frecuentemente es cómo creen que yo le voy a enseñar matemáticas a un estudiante si ni siquiera sabe sumar. Ese tipo de cosas son tan tercas. Es decir, ni siquiera saben lo que tal vez nunca debieron aprendido o lo que debieron haber hecho con la computadora, lo que no tiene importancia, lo que es intrascendente, lo que no es ser matemáticos. Si ni siquiera saben hacer eso, ¿por qué no les enseñamos a hacer eso que no los va a cambiar en la vida? Y luego ya que sepan hacer eso, a lo mejor les enseñamos a hacer otra cosa. Ese razonamiento cuesta muchísimo trabajo, pelear contra él, lidiar contra él. La era de la inteligencia artificial. Esta es una parte que, como es moderna, está en los últimos 5 años. Es interesante, interesantísimo. Cómo la puedes usar, pero cómo es tan prejuiciada.
hagan de cuenta que es un Google para los estudiantes y entonces le preguntan y lo que le contesta la computadora creen que es cierto. Entonces, no o sea, no conversan con la computadora, no le dicen lo que le tienen que decir. Bueno, yo quisiera terminar, por si va a haber algo más, sino para que ya no los aburra yo tanto con esto, diciendo lo siguiente. Tiene que haber una revolución en los contenidos. La matemática no se va a excluir del currículo pronto, pero los jóvenes maestros tal vez si no cambiamos la vean ir perdiendo terreno en la currícula de la educación básica porque tienen que ver lo que pasó con la filosofía. No van a creer ustedes, pero en el siglo XVI la filosofía era tan prestigiada como la matemática ahorita. Y también el arte, nada más que del arte no me quiero meter ahorita, porque en el Renacimiento el arte era una manera de mirar el mundo extraordinariamente prestigiada. La ciencia experimental y la matemática están muy prestigiadas, tanto como lo estuvieron aquellas. Cuando se crea la escuela en el siglo, sobre todo en el siglo ya XIX, desde el XVIII, empezamos a la populación, pero en el XIX se crea la educación pública, la escuela primaria, es apenas, tiene poco más de 200 años, más universalizada. Los profesores empiezan a buscar en una didáctica la forma de cómo contender con grandes grupos, con grandes cosas, irse por las partes más simples, ¿no? Que no han logrado lo que se necesitaba, insisto, por favor, simplemente digamos el fracaso de la civilización. Una cosa es que un individuo sea tan brillante que pueda inventar la física cuántica, entenderla y aplicarla, uno, y otra cosa es el humanismo, porque lo hacemos todo, no ocurre. Por eso en el humanismo tenemos que medirnos, no en los premios Nobel, en el humanismo, porque eso es que lo hemos logrado con todos. Y uno de los vehículos más importantes, no somos los únicos, somos los maestros. Bueno, no va a venir de arriba, porque arriba los gobiernos, el gobierno se ha convertido, recuerden que el gobierno todavía está en crisis, todavía hay personas que dicen que no debe existir como Milei, como Trump, que dicen que el Estado debe no existir, ni siquiera como regulador, entonces el Estado mismo, y en gobiernos, todavía nosotros vivimos muchos gobiernos, en la misma universidad, en las instituciones, donde los directivos son burócratas, no son líderes académicos, son funcionarios. Burócratas del buen sentido de la palabra, no lo quiero decir en sentido peyorativo necesariamente. La revolución viene de abajo. ¿Pero cómo? Si nos sentimos tan atados por lo que nos exigen. Pues va a venir del lugar donde un grupo de maestros quiera confrontarse con toda honestidad a lo que está enseñando. Y quiera mirarse al rostro, mirarse a la cara y decir si honestamente lo que está enseñando es matemáticas. O si realmente lo que está enseñando tal vez no tenga todas esas cosas que dicen los discursos sobre matemáticas que las cosas tienen. Debemos aprender. Yo nomás quiero mostrar una similitud. Una matemática muerta y una filosofía muerta. Porque la filosofía está muerta cuando no se filosofa, cuando se aprende historia. La matemática está muerta cuando se hacen ejercicios, cuando se resuelven problemas del libro, cuando no está viva, cuando no es una manera de mirar el mundo. Entonces, el paralelismo entre la matemática muerta, pero que puede en peligro de desaparecer de los programas de educación obligatoria, y la filosofía muerta que ya desapareció. Matemática muerta. Memorizar fórmulas de Euler, de Pitágoras y de Newton. Filosofía muerta. Memoricen el pensamiento de Platón, de Kant y de Hegel. Matemática muerta. Apliquen el teorema de filosofía muerta.
Según Descartes, matemática muerta, ejercicio repetitivo sin comprensión, filosofía muerta, exámenes de ¿qué dijo Aristóteles acerca de la esencia? Matemática muerta. El estudiante no hace matemáticas, recita algoritmos. Filosofía muerta. El estudiante no filosofa, recita doctrinas. Matemática muerta. Desconectado de problemas genuinos. Filosofía muerta. Desconectado de la perplejidad genuina. Este es el mismo Immanuel Kant lo había dicho. No se puede aprender filosofía, solo se puede aprender a filosofar. Yo me acuerdo que Julián Marías en la adolescencia me convenció. La filosofía es historia de la filosofía. Sí, él era un filósofo, era un historiador de la filosofía. Pero yo quiero saber cuántos problemas de comprensión existen en un adolescente de 12, de 13, de 15 años. ¿Cuántos problemas teníamos nosotros de comprensión para que llegue el profesor de filosofía a contarnos sobre lo que decía Kant sobre la esencia del alma? Y también quiero entender cuánta dificultad está para pasar del ejemplo particular a la generalización, mientras que en mi escuela resuelvo divisiones de números enteros, una y otra y otra y otra y otra vez, hasta que es como, ¿cómo llaman? Un mantra, como rezar el Padre Nuestro, algo parecido, ¿no? Como es como rezar el Padre Nuestro que te quedas mejor dormido. ¿Puede empezar en este grupo? ¿Qué necesitamos para que este grupo que empieza un seminario? Honestidad, valentía, rebeldía, disposición para confrontar y cuestionar lo que estamos haciendo. Un ánimo de prestigiar lo que hacemos. Un ánimo de dejar de vivir del prestigio que hacen otros, del prestigio que tienen los matemáticos. Prestigiemos lo que hacemos nosotros. Realmente. ¿Dónde va a empezar? En México el camino es muy largo, tiene que pensar en algún lado. Y la verdad de las cosas es que este seminario que han tenido la iniciativa de hacer tanto Leti como Santoyo, me parece una cosa muy esperanzadora, me parece una cosa muy esperanzadora, porque en estos lugares, en estos rincones, en los rincones del país, se han gestado las más importantes revoluciones en nuestro México. Pues les agradezco mucho, no sé, Leti, y si con esto terminamos o hay algo más. Muchas gracias, Leti. Muchas gracias, maestro Alonso. Abrimos un espacio para preguntas, comentarios. Un comentario, maestro Alonso. Me parece extraordinario su planteamiento. No tengo las palabras más adecuadas, ¿no? Aquí estoy leyendo, nos ha sacudido a quienes seguimos en el trabajo docente. Honestidad, honestidad, dice usted, valentía, no matar a la matemática en el aula y en ese sentido no asesinar a los alumnos, valga, intelectualmente. Usted decía hace un tiempo que si realmente enseñáramos matemáticas, realmente transformaríamos este país. Entonces, yo solamente agradecerle, quedé encantado con su plática. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. No sé si alguien más quiera preguntar algo, hacer algún comentario.
Y bueno, una disculpa por tomar la palabra así tan intempestivamente. Muchas gracias por la plática. La verdad es que Sí, perdón, ¿quién está hablando? Rodrigo Lugo, a sus órdenes, Rodrigo, sí, profesor de adelante, Puerto Rodrigo. Vallarta, sí, compañero de liceo también ahí en la academia de Claro, Rodrigo. Getty. Eh, vaya, sí, sí, entiendo perfecto, tengo a veces el mismo sentimiento de estar enseñando cosas mecanizadas. A veces ya llevo poco relativamente en la docencia, digamos unos 10 años, 15 años, ya más o menos, ¿no? Y digo, ¿tendré que enseñar lo mismo otros 15 años? Hijo, qué Otra vez, buenísimo. tengo que repetir lo mismo cada vez que inicia el semestre. ¿Es en serio? De verdad, no hay nada más que les pueda enseñar. De verdad, estoy destinado a repetir el primer término al cuadrado más el doble del primero por el segundo. O sea, ¿es en serio? Sí, He buscado alternativas en la tecnología, pero evidentemente por sí sola no se va a mover la situación. Eh, y más que, ah, ah, no sé, una participación es como que una pregunta muy, no sé, muy como que buscando alguna respuesta de hacia dónde dirigirnos entonces. Hace poco tuvimos una reforma que iba en un sentido de llamadas progresiones, propuesta en buena parte por el doctor Alejandro Díaz Barriga, y que cambiaba mucho de lo que se enseña, que se enseñaba anteriormente, y que quizá esta plática que usted está dando ahorita para ese entonces hubiera sido buena, porque buscaba como sacudir precisamente lo que estábamos haciendo en el salón, ¿no? Y híjole, no sé si estuvo bien o si estuvo bien que la quitaran ahora y que regresáramos a lo anterior. Eh, no sé, pero sí lo digo desde mi visión, que me quedan 15 años por trabajo y pensar que son 15 años repitiendo lo mismo. Y no sé si realmente exactamente les va a servir a mis alumnos. No sé, porque efectivamente no les sirve normalmente a los que veo. Tienen empresas, cortan el pelo, son in-drivers, son mil cosas, ¿no? Entonces, bueno, realmente como dijeron aquí en el comentario, nos ha sacudido con la plática. Algunos lo pensábamos en voz baja y usted lo acaba de decir en voz alta. Así es que, pues muchas gracias por su plática, gratamente sorprendido, y muchas gracias a los organizadores porque realmente ha valido la pena esto con la plática. Gracias. Adelante, doctora Carla. Muchas gracias. Pues somos dos personas los que estamos escuchando. Bueno, mi compañero tiene una pregunta. Yo quiero felicitarlo, maestro. De verdad pone la varita muy alta en este arranque de este seminario. Así que qué gusto escucharlo y pues por aquí creo que nos vamos a estar viendo. Adelante, compañero. Hola, Alejandro Esparza. Tuve la oportunidad de estar escuchando aquí con la maestra Carla. A mí me gustaría preguntarle al señor Alonso, al doctor Alonso, desde su experiencia, ¿cómo podemos compartir ese mensaje, o sea, que permee en el resto del colectivo docente, de quienes enseñamos matemáticas, y sobre todo cómo hacerlo eficiente, o sea, hacer que llegue en aulas donde tenemos 50 estudiantes que apenas cabemos con tiempos reducidos y con espacios a veces poco aptos. ¿Cómo en su experiencia podemos convencer a estos estudiantes de que es una forma diferente de ver el mundo y de llevarlo, pero sobre todo más que a los estudiantes, también a los compañeros docentes que no tienen la oportunidad de escuchar o de sentarse a reflexionar sobre esto? Bien. Muchas gracias. No sé, Leti, yo creo, ¿me permites por las participaciones decir algo? Adelante. Bueno, número uno que me impresiona mucho cuando el maestro dice que si va a seguir haciendo es un maestro joven, que si va a seguir haciendo eso, sí, de veras, es terrible si ves también para él, ¿no? Sí, maestro, uno de los grandes problemas, una de las cosas por las que ha sobrevivido la matemática, se supone, en el aula,
es porque es muy fácil de evaluar, mientras que la filosofía es más individual, tienes que ver, etcétera. Porque aquí se hacen exámenes globales, pero esa es la matemática muerta. El tema, o sea, las grandes salones, etcétera, las dificultades pueden servir, pero digo, existen tal cual. Y podemos hacer una didáctica para cómo resolver esos problemas, pero no por eso enseñar cosas que no tienen ningún sentido, porque lo que tenemos que hacer es saber eso. Ahora, yo creo que no podemos cambiar. Bueno, lo de la reforma educativa, yo escribí un artículo sobre la nueva escuela mexicana, porque hay algo que no está dicho ahí, porque no está en mi vida, si no está en mi vida de anterior. Ahora hablan de la nueva escuela mexicana, reconociendo que hubo una anterior, que no fue la escuela en México, sino se llamó un modelo que se llamó la escuela mexicana, la escuela de la revolución. No la hicieron las autoridades, no es cierto que la hizo Vasconcelos, Vasconcelos no la hizo, Vasconcelos quería alfabetizar a la gente, la hicieron los campesinos y los maestros que estaban al frente. Cuando Vasconcelos mandó a los maestros a alfabetizar, los campesinos se negaron, dijeron, ¿para qué queremos aprender a leer o escribir si no tenemos a nadie que escribir ni tenemos nada que leer? Nosotros tenemos otros problemas. Si para resolver esos problemas se necesita aprender a leer, que escribir, aprendemos. Y ahí nace la Escuela Rural Mexicana como un modelo en donde de escuela sociabilizada que atendía a los problemas, la educación del niño, la educación del adulto y la educación de la comunidad, porque el adulto al actuar reeduca. Entonces hay un modelo. La nueva escuela parece reconocerla, pero no se aleja totalmente de la escuela que nos implantaron en los últimos años. Una escuela que trataba de eh, arruinar a la escuela pública, dejándola con planes de estudios muy poco atractivos y dejándole a la escuela privada lo que llaman las amenidades, estudiar computación, estudiar robótica, estudiar inglés, estudiar religión o lo que los padres le quisieran. Y la escuela, de tal manera que se fuera desapareciendo el concepto de la escuela pública. Eso creo que fue un proceso en el que se avanzó mucho. Lo que es un hecho es que en la mayor parte de los países, las escuelas que vienen de una transformación no se dan antes de la transformación, sino se dan después. Así pasó con... La Revolución Francesa tuvo una escuela, pero no fue antes. No fue la escuela la que propició la revolución, fue la revolución que después se cristalizó en una escuela. Yo creo que ya se está tardando en estos cambios que tenemos la escuela. Pero la lección que nos queda es primero que viene de abajo, no viene de arriba. Y que como todavía abajo no se organiza, entonces va a ser muy difícil que arriba respondan. Ese va a ser el tema. Segundo, es que hay mucha resistencia y la mayor resistencia se va por muchos caminos. Por ejemplo, ¿por qué no vamos contra los libros de texto gratuito y decimos que no tienen matemáticas porque no tienen las viejas operaciones y las tablas de multiplicar? Porque no saben ver matemáticas en otro. Hay matemáticas, pero no es suficiente. Yo supongo que estamos todavía en el momento, en la lucha, de hacer ver el problema, que todavía no podemos pensar tan rápido. Las soluciones van a venir de abajo, pero también hacer ver el problema de abajo. Si este seminario se esforzara por documentar el problema, porque este problema todavía hay que documentarlo, pero hay que documentarlo con nuevos ojos, no juzgando a los estudiantes, no diciendo que ellos no sirven, entendiendo qué es lo que está pasando. Críticamente, es decir, con honestidad. Entonces yo creo que ahorita la primera etapa, lo que sí podría hacer muchísimo este grupo como grupo, sería tratar de ver si se puede documentar, si tengo razón o no, hasta qué punto, qué sí es rescatable, qué sí... o sea, tener muy claro lo que hace la matemática, no lo que se enseña en matemáticas. ¿Qué hace la matemática? ¿Cuál es la utilidad de la matemática como una forma de mirar al mundo? Eso es útil. Primero, saber si es útil o no. O solamente es útil lo que da dinero. No será útil
formar ciudadanos, no será útil formar humanos, no será útil el humanismo, no será útil que esta lucha de ama al prójimo que tiene siglos y no se logra consumar, no será útil que avancemos en ella en esta generación. Si esa utilidad social existe, entonces hay que pensarla en esos términos, ¿no? Y yo lo que creo es que antes de recurrir a recetas, si este grupo logra cada vez más publicar y hacer visible que lo que hay que enfocarse, el problema pedagógico existe en todas las disciplinas. Hay un fracaso pedagógico, estamos en el conductismo, estamos viviendo los años 50, la pedagogía de los 50 en el siglo XXI. Ya va a cumplir, estamos en esa época, estamos exactamente igual que cuando Watson y todos ellos, con diferentes nombres, cognoscitivismos, competencias, todo lo quieran, pero estamos en ese punto. Eso lo podemos discutir. Ahí no está la importancia. Entonces, si avanzamos en documentar el hecho, en decirlo, en verlo en cada uno, hacer este ejercicio de atreverse a ver los contenidos con mirada crítica y no porque a él se los enseñaron, yo creo que eso va a ser un avance muy importante. Si la revolución educativa en matemáticas tiene que venir de abajo, de los maestros, de los que están en el aula, de abajo. Bueno, esa sería mi respuesta. Gracias, maestro Lucano. Está su micrófono apagado. Sí, perdón, batallé un poco para encenderlo, perdón. Sí, definitivamente, concuerdo con la aportación y creo yo que para mí fue muy importante inscribirme a este seminario porque concuerdo en varios temas ahí con usted, doctor. He sido bastante criticado. Bueno, yo soy nuevo, tendré apenas 3 semestres. Este es mi tercer semestre impartiendo matemáticas, ¿verdad? Estoy dando ahorita temas selectos de matemáticas 2, que prácticamente pues es geometría analítica, ¿no? Entonces, sí, de repente el tener una base, tener una manera distinta a lo que tradicionalmente se venía manejando o lo que vienen compartiendo los compañeros que son maestros desde que se fundó en la escuela, y de repente llegar yo con una situación de, a ver, muchachos, generacionalmente nos estamos enfrentando a que los alumnos vienen de una situación COVID, que no identifican el tema del teorema de Pitágoras, que no me identifican catetos, que no identifican ángulos rectángulos, que no identifican nada. Entonces, uno busca esta forma, ¿no? Y yo siempre he pensado, pues me detengo y busco la forma de que se interesen de tal forma que no me frustre yo y no hacer frustrar a los 50 muchachos que también lamentablemente no tenemos las condiciones adecuadas ergonómicamente hablando para poder impartir, ¿no? Entonces, concuerdo y la verdad es que me sirve mucho porque de repente sí me llegó a dar a cuestionarme, ¿estoy haciendo bien mi trabajo? ¿Realmente estoy haciendo lo que realmente estoy trabajando bien? Porque yo veo que mis compañeros maestros avanzan y avanzan y avanzan y van con el tema y yo no he podido pasar de recta, ¿no? Y apenas, por ejemplo, hoy empezamos a ver pendiente, ¿no? Pero para mí, regionalmente vivo o estamos en un lugar en el que la mayoría, yo me atrevo a decir que el 80% del alumnado hasta aquí llegó. Y se van al extranjero o trabajan o etcétera, y solamente el 20% de los alumnos continúan sus estudios, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí me gusta pensar que los que se van a otra escuela, que vayan con una base muy sólida, muy contundente, y los que hasta aquí llegó su estudio, hasta el bachillerato, bueno, pues que le piensen y que traten de analizar un poco, ¿no? Es cuanto. Gracias. Continuamos. Ingeniero Brian.
Buenas tardes a todos. Doctor Alonso, la verdad considero que una de las partes que más sonó en mí fue la parte de la rebeldía y considero que en este sistema, bajo mi punto de vista, que pues realmente tengo poco dando clases, te arraiga o te encapsula en una zona donde el profesor simplemente es el que se encarga de dar los PDA o los procesos de desarrollo de aprendizaje para simplemente llenar pues, o completar los temas que se deben de ver. Y cuando empecé a dar clases, me topé con este apartado de que yo quería, pues, llevar esta parte de innovar, de tratar de sacar a mis estudiantes de ese contexto donde saben que tienen su vida solucionada. Yo doy clases en un colegio y casi toda la mayoría pues ya tienen su vida resuelta, como me lo han dicho ellos mismos de manera puntual. Entonces, ahorita me hizo hincapié de que pues que estoy enseñando si ellos ya consideran que su vida ya está resuelta. Entonces, me puso mucho a pensar en que pues en estos 2 años me he ido con el apartado de decirles, ok, ustedes a lo mejor tienen la vida resuelta hasta cierto punto, pero en algún momento ustedes van a heredar esas empresas, esos negocios, esos lugares que sus padres construyeron y pues ustedes tienen que trabajar el doble o hasta el triple para llevar esa parte pues de familia. Pero ahora con su plática me hace pensar, bueno, ahora simplemente nada más me estoy llevando o los estoy promoviendo o solamente por la parte del dinero y dónde queda realmente la parte de la enseñanza por el conocer, por el verdaderamente amar una materia, un estilo de ver el mundo, porque realmente considero que es un estilo de ver el mundo, que las matemáticas no solamente son para saber cómo se resuelve, sino para enseñarte a cómo resolver. Entonces, ahora yo tengo ese gran problema y la gran pregunta en cómo uno como docente puede llegar a esas nuevas generaciones, pero ahora con la parte del freno, de parte de pues, directivos, de parte de tu jefe directo, que pues por no decir nombres o por no decir así, te dicen, ¿sabes qué? Pues es que tú como docente de nivel básica, que es secundaria, bachillerato, tú solamente dales el conocimiento, ya más adelante ellos le darán el sentido. Entonces me queda como ok, yo en su momento quise darles el sentido para que ellos supieran dónde se aplica en el futuro, pero pues me detuvieron y lamentablemente me llevé con una decepción que probablemente fue de los que muchos se han llevado cuando iniciaron su vida docente. Entonces, ¿cómo trabajar ese apartado del freno sobre la parte de tu jefe, por llamarlo así? Y no caer en la parte de una rebeldía donde tú te vuelvas el malo y no puedas llevar realmente un cambio a tus alumnados como tal. Y de nuevo, muchas gracias. Muchas gracias. Leti, ¿puedo intervenir en este momento? Bueno, sí me llama mucho la atención tanto las dos participaciones que acaba de haber. Este, Tú dales el contenido, después ellos, bueno, la mayor parte de los contenidos que se enseñan en la escuela nunca encuentran significado. Nunca. A ver, ¿cuándo va a encontrar significado para una persona resolver una cuadrática? O sea, ¿cuándo? O sea, no entiendo cómo piensan que después es como prometerle el paraíso a la gente. Pero yo creo que la rebeldía a la que yo me refiero es una rebeldía intelectual. No hay cosa más rebelde que ser honesto. No, no me refiero a desobedecer. El sistema está así y te van a cuestionar, te van a... Pero eso no quiere decir que tú lo hagas sin que tú eh, puedas analizar lo que está ocurriendo y escribirlo y documentarlo. ¿Sí? No es momento de heroísmos, ni de un lado ni de otro. Es momento de hacer que la mayor rebeldía sea la honestidad intelectual. Gracias.
Nos queda la participación del maestro Luis Navarrete y después voy a dar lectura a una de las preguntas que están en el chat. Adelante, maestro Luis. Muchas gracias. ¿Sí se escucha? Sí, muy bien. Bien. Bueno, yo cuando conocí al ingeniero Alonso ahí en la Facultad de Ciencias, puedo decirles que ya había resuelto los algoritmos o todo eso que se enseña actualmente a niveles básicos. Yo lo había aprendido en parte por mi propio pues interés y en parte porque pues siempre he tenido o siempre tuve la oportunidad de tener maestros que eran ingenieros antes, ahí en el Poli. Entonces cuando empecé a estudiar cálculo allá con el ingeniero Alonso Castillo ya no tenía yo ese problema. Muchos sí, pero otros no. Entonces lo que yo aprendí de él, lo primero que me fascinó de él es que sabía recitar las matemáticas, sabía recitar los teoremas, o sea, eso es muy importante, o creo yo que eso fue lo que me cautivó a entenderlos. Eso es algo que no se hace actualmente, no lo hace casi ningún matemático que enseña clases aquí en CUSEI ahora, no lo hacen. Falta desde ahí, desde lo que él llama la literatura, falta la literatura en matemáticas. En cuanto a lo demás, bueno, hay muchos problemas y son muy serios. Física, que es lo que yo estudio, está a punto de desaparecer, así como él dice que está a punto de desaparecer la matemática en la escuela. Física está a punto de desaparecer aquí en CUSEI. Los estudiantes ya no quieren aprender nada. O sea, bueno, yo digo eso porque huyen de mis cursos. No tengo estudiantes de física en mis cursos de laboratorio. Los únicos que tengo son de ingeniería, y ingeniería, ahorita puedo decirle yo que un ingeniero sabe más de laboratorio de física que un físico. Y lo peor es que eso que ocurrió con los físicos está ocurriendo con los ingenieros. Este semestre ha renunciado la mitad de los estudiantes que yo tengo en los diferentes cursos de laboratorio, ya no van. Y me dicen que, bueno, yo les pregunté por qué ya no vienen sus compañeros, ¿así están en todos los cursos? Dicen, no, es que dicen que aquí se está aprendiendo mucha matemática y que ellos no pueden con eso. Entonces yo les digo, pues, ¿qué pasó? ¿Cómo que lo que yo requiero de matemáticas, que es simplemente algo de el Renacimiento, o sea, de allá de los primeros años, ¿cómo es posible que ellos no lo dominen? O que no tengan eso. Bueno, yo no quiero que ellos sean matemáticos, yo lo que quiero es eso que dice el ingeniero, los algoritmos. ¿Cuándo empezaron a entrar los algoritmos? Pues es cuando él menciona que las matemáticas de los griegos las podían hacer cualesquiera, cuando Descartes introdujo el sistema coordenado cartesiano. En ese momento la gente creyó que los niños podían aprender matemáticas. ¿Por qué? Porque los matemáticos, cuando se introduce el sistema coordenado cartesiano, en esos años la matemática tiene un gran avance. Aparece el álgebra y con el álgebra ya muchos pueden trabajar. El cálculo no es un invento pues nada más de Newton o de algunos cuantos, es un invento de muchos. Y bueno, esas ideas que tenemos nosotros, o sea, eso que comienza allí en la primaria pues con el sistema coordenado cartesiano, que debe ser toda algo emocionante para los alumnos que están ahí en la primaria. Eso lo hemos matado o lo han matado los profes desde entonces. O sea, ya no tenemos la capacidad, o por lo menos no se tiene la delicadeza pues de usar eso para resolver problemas. Algo que ha ocurrido también, bueno, lo veo desde la prepa, o algo que ocurría antes, era que los algoritmos que nosotros aprendíamos, pónganle que nada más es algoritmos, los usábamos. O sea, el profesor de el nivel de prepa
aplicaba eso de derivadas, de integrales para resolver problemas. Son los problemas que venían al final del capítulo del libro, pero era ya para resolver un problema. ¿Cómo aplicarlo? Eso es algo que se ha perdido. Se ha perdido en la prepa, se ha perdido aquí, en CUSEI. Entonces, pues no se tiene una idea de para qué canijos pueden servir las matemáticas. O sea, simplemente al aplicar los algoritmos. Yo no, ni siquiera quiero meterme en eso de las matemáticas, porque yo lo ignoro. Pero, pues por lo menos lo que yo aprendí con el ingeniero Alonso es eso, de la estructura que tiene la matemática, y eso te va a ser útil para aprender muchas otras cosas, entre otras cosas, física. ¿Por qué el fracaso de física aquí? Porque no se está enseñando matemáticas básicas en los primeros semestres. Así de fácil. Bueno, hay muchas cosas que decir, pero pues ya es tarde, ya nos vamos a... Bueno, creo que ya es hora de descansar. Finalmente el seminario apenas comienza y bueno, muchas gracias por invitarme y esperamos seguir aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Luis. Voy a dar lectura a la pregunta y al comentario del ingeniero Emanuel Espinosa Ríos. Dice, muchas gracias por tan interesante disertación, doctor Alonso. Me gustaría saber su opinión en lo particular. Soy un defensor de las tecnologías en las matemáticas. Sin embargo, hoy me deja con la incógnita si el uso de esta es en realidad tan significativa para los estudiantes. Emanuel Espinosa, es de la preparatoria de Zapotiltic. Sí. Bueno, es que no usarla, es que se tiene que usar. La tecnología se tiene que usar, o sea, esconderla o no quererla hacer es porque lo que se trata de enseñar es exactamente lo que se puede hacer con la tecnología. Por ejemplo, el software, o sea, en las clases, por ejemplo, yo en mis cursos uso, como no hay computadoras en CUSEI, yo llevo la mía y los muchachos llevan su teléfono celular con software. No hay que hacer a mano tantas operaciones. Hay que dejar tiempo para entender conceptos. Pero es muy importante que no cambiemos las tecnologías por las ideas, que podemos pensar en eso. Hay una fascinación en la tecnología, pero la tecnología es un medio. Yo creo que habría que seguir lo que dice Luis, es muy interesante, ¿no? Por ejemplo, yo contaba en mi currículum que mi primera fascinación por la matemática fue en la Comisión Federal de Electricidad como ingeniero. Era la matemática algorítmica, porque la fascinación no era por la matemática, era por la ingeniería. Y la matemática me permitía entender mejor la ingeniería. Entonces, evidentemente, uno puede ver muchas cosas de matemáticas cuando hay otro fin, que es la ingeniería, la física, etcétera, ¿no? Y cuando uno quiere que la gente sea tecnólogo, por ejemplo, que uno vaya a pensar que quieres que todo el mundo sea informático, es una mejor solución que lo que se está haciendo, pero no deja de haber un riesgo. Por ahí el profesor Brian también contó algo. Yo creo que, por ejemplo, en un bachillerato, alguna vez lo dije, a mí creo que el mayor desafío para una persona es ser profesor de bachillerato. Saber que tiene que dar uno matemáticas a personas que tal vez vayan a ser pintores, médicos, artistas, licenciados, o nada. Y que lo que hago enseñe, les sirva. Entonces ya no tengo que pensar en la matemática por sus aplicaciones, ni porque me ayuden a entender otras cosas, como la física, como la ingeniería, sino por la apropiación. En la escuela básica es por la propia cosa que puede ser la matemática en ello, ¿no? Entonces, es razón de más para no pensar que el recurso económico, como ya lo han dicho otros, sea la justificación. Entonces, lo de las tecnologías me parece, yo también soy un apasionado de la tecnología. Le quiero decir algo más que hago yo, que a lo mejor usted también lo hace. En mis cursos los muchachos programan. En vez de hacer 200 ejercicios, hacen un programa en Python o en lenguajes. Ahora los lenguajes son muy sencillos, ¿no?
Los lenguajes para los usuarios son muy simples. El C, pues tiene su complicación, pero Python, MATLAB, Octave, esas cosas son muy sencillas y cualquier muchacho de preparatoria lo puede hacer. Porque me decían en la academia que cómo usaba yo, cómo ponía a los jóvenes de mi clase a programar, si apenas no estaban llevando los cursos de programación. Es que no importa. Es que programar es un asunto de sentido lógico. Es abstraer el algoritmo, pero es más divertido que hacer el algoritmo 100 veces. También soy un apasionado de la tecnología, pero yo creo que el asunto es que si bien es un avance, no es, es una solución todavía muy imperfecta. Sobre todo cuando estamos estudiando, empezando en muchachos de preparatoria y de secundaria. El muchacho de preparatoria y de secundaria tiene que integrar las tecnologías, la inteligencia artificial, el software de matemáticas y todo lo que esté a su alcance como herramienta para que él pueda ser capaz de comprender lo que ya habíamos dicho. Encontrar relaciones entre cosas aparentemente distintas, tener las curiosidades, leer las definiciones, disfrutarlas, ver la inteligencia que hay en hacer una definición, en todas las cosas que presenta la matemática, que ya dije yo antes, ¿no? Ese placer matemático no puede supeditarse a la utilidad. Igual, no, yo creo que en otro momento habrá personas más capacitadas para que, así como hice yo el paralelismo con la filosofía, lo hagan con la música. Porque de veras la música es una manera de mirar al mundo. O con la danza, o el deporte. O con personas como Luis Navarrete, con las ciencias experimentales. Porque efectivamente, tal como él lo dice, hacer de la física una aplicación de las matemáticas, pues no favorece ni a la física ni a las matemáticas, porque la física, al final de cuentas, la física como tal, no la física matemática, la física como tal es del laboratorio y es del experimento, y en el experimento hay, recordamos en ese laboratorio que dirigió Luis por años. ¿Cómo me acuerdo cómo incitaba vocaciones cuando se les demostraba a los alumnos que con una bomba de presión que al bajar la presión, con la temperatura podríamos quemar algo, ¿no? O sea, esa relación, eso es como magia. Y eso es muy asombroso, pero es la física, aún sin matemáticas. Entonces, bueno, sí, la tecnología, sí, nomás no hay que caer en el engaño de la tecnología como que es la solución. Ese es un medio. Maestro Alonso, muchísimas gracias por contar con su participación en el arranque de este seminario. La oportunidad de unir esfuerzos, de unir nuestras esperanzas y la ambición de poder iniciar lo que usted ha dicho, una revolución, aunque sea los cimientos. Muchísimas gracias, le haremos llegar su reconocimiento. Muchas gracias a todos y nos veremos el 21 de noviembre con la siguiente conferencia que va a impartir el doctor Felipe Santoro. Gracias y seguimos comunicándonos por correo. Los teléfonos también, quienes ya se registraron al seminario, tenemos su información, sus datos para estarnos comunicando.